Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Muy buen día tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio. Es una maravillosa experiencia de Dios que podamos mantenernos siempre con esta convicción en nuestro espíritu de que el Padre Eterno tiene una obra maravillosa con la cual Él desea trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este su programa Consultorio del Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión, y a través de este su programa vamos a dar respuesta a inquietudes que los hermanos en Cristo y amigos pueden tener acerca de la Biblia y de pasajes relacionados en la Biblia que necesitamos nosotros delucidar, observar, revisar a la luz de la palabra de Dios. A través de este su programa, el Consultorio del Manual de Vida, queremos responder. Queremos tener un espacio para que juntos podamos observar aquellos aspectos de la Biblia que nos son como de duda, que de pronto no tenemos claridad o una respuesta idónea para poder responder. Y quiero desarrollar esta pregunta que tengo en mente. Personas dicen que los profetas existieron solo en el Antiguo Testamento, porque era la forma en que Dios se comunicaba con los seres humanos, pero que después de la venida de Cristo, dicen estas personas, o esta persona que me escribe, Dios nos habla directamente y por tanto los profetas en la actualidad son títulos autoimpuestos. Esta es la inquietud que una persona nos hace llegar y de la cual queremos desarrollar este tema. Primero que todo, mencionarles que nosotros los creyentes en la Biblia tenemos que pensar en la Biblia en principio como una palabra que se fue construyendo a través de los siglos, según nosotros hemos aprendido desde el inicio con el primer escritor. Recordemos que el autor de la Biblia es Dios, de la palabra de Dios es Dios mismo, el Espíritu Santo mismo. Pero los escritores, partiendo de Moisés, que es el primero que escribe, se duró un lapso de 1500 años en la composición de la Biblia, hasta el último de los escritores, que fue el apóstol Juan, que escribe la carta de Apocalipsis cerca del año 100 de la era cristiana. Por lo tanto, la composición de la Biblia se tiene que entender como una revelación progresiva, que se iba desarrollando progresivamente hasta que finalmente llegamos a tener todo el conjunto, el cuadro de lo que nosotros leemos. Cuando nosotros observamos la Biblia, vamos a encontrar una parte que es muy histórica, que tiene que ver con aquello que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En su momento podemos deliberar estos aspectos, pero vamos por el momento a quedarnos con esa idea, el Antiguo Testamento y todas las declaraciones dichas en función a los pactos, la profecía y los argumentos relacionados en esta parte de la revelación progresiva. Y luego tenemos el nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Cristo, en lo que nosotros llamamos la gracia también. Por lo tanto, cuando tenemos en mente que todo el proceso de revelación, si bien toda la Biblia es la palabra de Dios, todo el proceso de revelación nos iba llevando de la mano como en una especie de cascada hacia el cumplimiento del deseo de Dios de revelar a Jesucristo a nuestra vida, y es lo que encontramos en las páginas principalmente del Nuevo Testamento. Digo esto para establecer una base sobre la cual podamos deliberar esta pregunta. En el Antiguo Testamento nosotros, como tenemos un asunto de progresión de la revelación, es verdad que Dios hablaba a través de los profetas y que los profetas se habían constituido por la palabra misma como la voz de Dios, de modo que cuando el profeta decía
así ha dicho Jehová o así dijo Jehová, expresión que se encuentra más de 2600 ocasiones en la historia antigua. Tenemos claridad de que esa palabra era una palabra contundente que no admitía discusión. Es decir, era la manera como Dios hablaba, y por lo tanto, cuando Dios hablaba por medio del profeta, esa era su voz, la voz de Dios, única que podemos identificar en las páginas del Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que al entrar al Nuevo Testamento, luego tenemos una declaración de la palabra de Dios que nos enseña acerca de cómo las cosas van evolucionando y cambiando. Es decir, en el Antiguo Testamento, digamos que desde el punto de vista más normal, solo encontramos declaración del profeta. Pero cuando entramos en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11, dice la Biblia así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y ya con esta misma declaración que tenemos en mente, tenemos esta verdad de la palabra de Dios que nos está guiando para aprender este principio. Cuando leemos de la Biblia esta verdad que nos dice de esta manera, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego nos dice por qué esta constitución se dio. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos dice que Dios desarrolló, instituyó en Cristo una nueva estirpe de figura profética, que ciertamente no tiene las mismas obligaciones ni el mismo propósito de aquel profeta del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a un profeta que era el que proclamaba la voz de Dios, que enseñaba o hablaba acerca de lo que Dios quería. Pero en el Nuevo Testamento, usted va a leer aquí en Efesios capítulo 4, versículo 12, el fin, el propósito, a fin de, eso significa propósito. El Señor Jesucristo ascendido, sentado a la diestra del Padre e impartido en cada uno de nosotros como la vida de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Ahora no solamente tiene el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 13 de Efesios dice, nos deja ver el rango de operaciones, hasta que todos lleguemos. Escuche bien cómo dice la Biblia en el Nuevo Testamento: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, si usted lee con cuidado conmigo el versículo 13, aparecen 4 declaraciones. Dice: hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe. Número 2, al conocimiento del Hijo de Dios. Número 3, a un varón perfecto. Y número 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta declaración del versículo 13 dice que Dios puso a los profetas entre el ministerio quíntuple en el cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños, o sea, inmaduros. Versículo de Efesios 4:14. Por lo tanto, es verdad que la estructura y el funcionamiento del profeta cambia del Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. Pero mi amado amigo y mi hermano que me escribe, no existe ningún fundamento escritural, bíblico, para aceptar que los profetas ya no existen. No existe ningún fundamento bíblico céntrico, porque nosotros que estamos aquí en este consultorio de Manual de Vida queremos apegarnos a lo que vemos en la Biblia y no a una parte de la Biblia. Y en la Biblia nosotros estamos leyendo con claridad acerca de esto, que los títulos son autoimpuestos. Es una idea que alguien puede tener en su mente, pero no la Biblia. La Biblia dice con claridad, Efesios 4:11, que él mismo Jesucristo constituyó. Y estamos hablando de la carta a los Efesios, que se escribió cerca de
el año 60 de la era cristiana, es decir, 35 a 40 años después de que Cristo fue ascendido al cielo, en el contexto del nuevo pacto, en el contexto de la era de la gracia. Estamos hablando de esta institución. ¿Cuánto tiempo deben de durar el ministerio quíntuple, entre ellos el profeta? El tiempo necesario mientras todos nosotros llegamos a la madurez. Y como bien sabemos, cada vez que nuevos creyentes llegan a la fe, el proceso debe reiniciar para la vida de cada uno de ellos. Por lo tanto, eso quiere decir que los oficios de Efesios 4:11 que encontramos aquí van a perdurar durante el proceso mientras la iglesia de Cristo exista, mientras la iglesia de Cristo viva. Se necesita precisamente la función de los 5, y aquí estamos deliberando acerca de la tarea acerca del profeta. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento la voz profética era única voz, en el Nuevo Testamento no es la única voz, ni es la única manera como Dios nos habla. Y tampoco es correcto asumir que Dios nos habla a nosotros directamente siempre en esta generación del nuevo pacto, sino que hay varias maneras como Dios nos habla. El Espíritu Santo nos habla a nosotros a través de nuestro espíritu y nos pone una convicción, una certeza, una seguridad. Eso es una verdad. Pero también nos habla por medio de la Escritura. Cuando usted lee la Biblia, cuando lee la Escritura, el Espíritu Santo le va a hablar a usted acerca de algo que debemos hacer, acerca de algo que debemos de cambiar. Pero también la Biblia nos dice que nos habla a través de la voz de los profetas. Y si vamos a 1 de Corintios, capítulo 14, nos dice así, el apóstol Pablo hablando acerca de esta verdad: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, si usted hace una observación conmigo del versículo 3, dice, 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento teníamos a un profeta que muchas veces hablaba en términos de juicio, en el marco de la gracia, en el marco del Nuevo Testamento, en el marco del Nuevo Pacto, los profetas que son establecidos, según Efesios 4:11, están llamados a traer palabra de edificación, palabra de ánimo, lo que significa exhortación, y palabras de consolación. Ahora bien, mientras que en el Antiguo Testamento los profetas prácticamente eran como infalibles, no era algo que se pudiera cuestionar, pero en el Nuevo Testamento sí, porque la Biblia nos dice que sí, que debemos de hacer eso, que debemos de mantener una observación sobre lo que escuchamos de la voz profética. Por lo tanto, dice aquí en 1 Corintios 14:28, dice, asimismo los profetas, 14:29, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Otra vez, 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Versículo 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y luego termina en el verso 32 diciendo, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces aquí, al leer esta palabra, nos damos cuenta de que Dios en los días que estamos viviendo nos habla por varias formas, y una de esas es la voz del profeta. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encontramos dos apartados en el caso de la parte profética. Uno es el don de profecía y el otro es el oficio de profeta. Cuando leemos en 1 Corintios 12, en el versículo 10 en adelante, nos habla acerca de estos dones que nosotros recibimos del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, porque a este, 1 Corintios 12:8, porque a este
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, en el versículo 10 en adelante, nos dice que el Espíritu Santo da profecía, don de profecía, y que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Ahora, ¿cuál es el fin de esa profecía? Ya lo hemos visto en el 1 Corintios 14, 3. Es edificar, es exhortar y es consolar. Mi amado amigo que me escucha, que hace esta pregunta, usted debe tener en mente siempre esta verdad. El propósito de Dios dentro del marco de esta verdad presente que llamamos la gracia es la edificación del cuerpo de Cristo, es la maduración de los que hemos sido llamados en el Señor. Por lo tanto, si una persona ha sido llamada al oficio de profeta, o ha sido llamada o tiene un don para dar profecía, esto es un tema totalmente centrado en la verdad de la Biblia, y no hay una razón para pensar que eso es un título que alguien se autoimpone. Ciertamente es posible que existan personas que se puedan autoimponer un nombre, que se pueda autoimponer un título de pastor, o un título de apóstol, o un título de profeta, o de cualquier otra cosa. No dudo que los hay, porque en el mundo en el que estamos viviendo, muchas personas toman decisiones unilaterales sin ningún tipo de incriminación, de revisión, de introspección, de análisis bíblico. Pero también sabemos que Dios ha llamado a hombres y mujeres a este santo llamamiento, y a unos los ha equipado como apóstoles, a otros como profetas, el tema que estamos viendo hoy, a otros como pastores, a otros como evangelistas y a otros como maestros. Y no tenemos que tener una mente maliciosa pensando que alguien se autoimpuso a llamarse de una manera, porque el llamamiento espiritual es la cosa más sublime a la cual nosotros podamos ser llamados. Por lo tanto, en conclusión a esta verdad que estamos desarrollando, sí, existieron profetas en el Antiguo Testamento que tenían un marco de operación específico, ya claramente delineado en la Biblia, pero también leemos en las páginas del Nuevo Testamento que también en el Nuevo Pacto tenemos un marco de, ya no de profeta, que era lo que se observaba en el Antiguo Testamento, sino que Cristo tomó su manto de ministerio y lo partió en el cuerpo de Cristo, y a unos llamó apóstoles, y a otros llamó profetas, y a otros evangelistas, y a otros maestros. Y cuando cada uno de estos ministerios ejercen su función, entonces Efesios 4:14 va a tener una tremenda aporte para el beneficio del cuerpo de Cristo, y por lo tanto podamos ver a un cuerpo más equilibrado, más maduro, más centrado, más desarrollado, y no una iglesia infantil que no logra desarrollarse debido a que su alimentación no es equilibrada para lograr el propósito de Dios, y que se logra a través de la función que los ministerios ofrecen. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de este su programa, el consultorio del Manual de Vida, yo quiero invitarle a usted para que sigamos explorando las preguntas que afloran cuando leemos en la Biblia, pero siempre usted va a escuchar que la Biblia debe ser leída con esa mentalidad de que fue construida en un desarrollo pleno, y por lo tanto cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a ver el desenlace de todas aquellas verdades que posiblemente encontremos con algunas dudas dentro del marco del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, como se le ha llamado hasta el día de hoy. Vamos a orar y vamos a confiar que el Espíritu Santo nos va a guiar siempre en aprender sobre la palabra eterna. Padre amado, te doy gracias por la vida de mi hermano que me hace esta pregunta, y oro que el Espíritu Santo traiga revelación al propósito eterno para el cual hemos sido llamados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mi amado, bendiciones. Deseo que el Padre eterno le bendiga sobreabundantemente, y
nos ayude a caminar en el poder de la sangre de Cristo. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima entrega del consultorio del Manual de Vida. Bendiciones. Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308. Acá en Happy Radio.